La España del siglo XVII es una España que irremediablemente va a ser súbdita de un rey sin cualidades, pero con un válido, Gaspar de Guzmán, que en un principio concitó grandes esperanzas. Un hombre con una gran cultura, admirador de los clásicos, a quienes pretendía emular en sus actuaciones privadas y públicas. Un hombre al que se le debe reconocer grandes méritos, pero un hombre que al final resultó en su conjunto el principio de la decadencia de España. El conde-duque de Olivares pudo ser el hombre que llevase a la salvación del imperio y acabó siendo uno de los principales autores de su decadencia. En 1604 moría el hermano mayor de Gaspar de Guzmán, un hecho que sería más que relevante, ya que de segundón destinado a la Iglesia pasó a desenvolverse en los entresijos cortesanos, que acabaría desarrollando a partir de 1607 a la muerte de su padre, cuando pasó a convertirse en el tercer conde de Olivares, pasando a residir en Sevilla hasta el año 1615, donde se convirtió en un mecenas de la cultura, alcanzando el sobrenombre de Manlio, en memoria de Manlio Capitolino. En 1610 moría Enrique IV de Francia y en 1615 quien sería Felipe IV casaba con Isabel de Borbón en unas alianzas secretas pactadas el 30 de abril de 4 años antes. Gaspar de Guzmán y Pimentel Rivera, que se encontraba rondando en palacio desde hacía años, se trasladó a Madrid cuando fue nombrado gentilhombre del príncipe Felipe, sin abandonar por ello su profunda dedicación a la cultura clásica, especialmente a la historia, obteniendo por ello críticas de sus contemporáneos que le reprochaban fijarse demasiado en los acontecimientos y personajes históricos, muy concretamente en Tácito, a quien consideraba maestro de la ciencia política. En 1612, don Gaspar contaba 25 años y una gran visión que le hizo rechazar el nombramiento como embajador en Roma, su ciudad natal, que le fue ofrecido por el duque de Lerma, temeroso de la proyección del joven conde, que con mirada de cóndor, dice, vio claramente su presa, el príncipe, débil, degenerado, que sería en sus manos robustas como un trozo de barro blando y maleable. Cualquier ambicioso vulgar de los que pululaban en el hervidero de la corte se hubiera contentado con la embajada y lo que viniera detrás, con servir al rey todopoderoso y extraer de su liberalidad el máximo botín. Pero la genialidad de don Gaspar no fue el talento ni las virtudes públicas, sino la ambición. Se alió con el duque de Uceda, hijo del duque de Lerma, utilizando la rivalidad que había entre los dos válidos, padre e hijo. Y como la embajada no era incompatible con el oficio de gentilhombre, se avino a aceptar la embajada siempre que jurase el segundo. Y juró y se quedó en Madrid, en el palacio, al lado del débil príncipe, que no abandonaría ya hasta 28 años después. El 22 de abril de 1619 fue nombrado ayo y tutor del príncipe de Asturias, el futuro rey Felipe IV. Entre las personas de confianza personal y de íntimo contorno, eligió a Felipe III, entre otros, todos con relaciones familiares a Gaspar de Guzmán. Sería el puesto para el que estaba creado. Ahí comenzaría, entre el futuro Felipe IV y Gaspar de Guzmán, una relación que en principio fue muy tensa, con desaires del príncipe que sobrepasaban en insulto personal. Pero el aguante del conde de Olivares para con el príncipe no conocía límites. Pero acabaría teniendo un gran ascendiente sobre el príncipe, a quien, según Gregorio Marañón, lo corrompió cínicamente, impulsándole a todos los placeres y frivolidades para que, debilitado y distraído, no se acordase que era príncipe y de que sería rey. El conde le variaba las diversiones
tales como paseos nocturnos, amoríos fáciles y todo aquello que la blanda y perezosa vida madrileña podía ofrecer a los españoles y a lo que se entregaban o nos entregamos con tanta facilidad. A eso se refiere la carta que en 1621, en fin, al principio de la privanza de Olivares, se atribuye al arzobispo de Granada, en la que reprocha al conde de acompañar al rey en sus aventuras callejeras nocturnas y de complacerle con cosas ilícitas. El 31 de marzo de 1621, Felipe III pasó a mejor vida, y Felipe IV, que contaba 16 años, ordenó que todos los asuntos que llevaba el duque de Uceda pasasen a ser tratados por Baltasar de Zúñiga. Evidentemente, Felipe IV no era precisamente Carlos I, y respecto al duque de Lerma, que seguía en su retiro, el mismo rey, recién vestido en luto por su padre y entre los primeros sollozos de su dolor, le notificó que nada tenía que hacer en palacio, y de forma tan agria y tan a la vista de los cortesanos que se alegraron de forma maliciosa, y seguramente debió sentir entonces el mayor dolor de sus horas, mucho mayor que cuando, desterrado y preso, aguardaba que le llegase la muerte. Baltasar de Zúñiga, el primer valido de Felipe IV, anunció su intención de restaurar todas las cosas en el estado que estaban durante el reinado de Felipe II y abolir la gran cantidad de abusos introducidos por el reciente gobierno, y apoyado por su sobrino Gaspar de Guzmán y Pimentel, tercer conde de Olivares, reprimió los excesos que habían tomado forma en el reinado de Felipe III. Rodrigo Calderón fue ajusticiado en septiembre de 1621. Pedro Téllez Girón, tercer duque de Osuna, falleció en prisión en 1624. Cristóbal de Sandoval y Rojas, primer duque de Uceda, y Fray Luis de Aliaga fueron desterrados en abril de 1621. Y al duque de Lerma, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, le fueron confiscadas sus propiedades. Estos acontecimientos fueron consecuencia de la represión ejercida sobre el último gabinete de Felipe III, que alcanzó a un importante número de personas que se encontraban ligadas al duque de Lerma, quien por su parte continuaba haciendo ostentación y ofreciendo suntuosos banquetes. Pero como el escándalo suntuario era tanto más llamativo cuanto que la crisis económica tenía al pueblo español sumido en la auténtica miseria, para controlar los abusos suntuarios se llegaron a adoptar medidas absolutamente ridículas. Por ejemplo, se prohibió dorar y platear braseros, bufetes y vajillas, bordar colgaduras, camas, doseles y otros aderezos domésticos. Se moderaron las guarniciones de los vestidos de las mujeres y sobre todo se dio la famosa pragmática de las lechuguillas de los cuellos de los hombres, prescribiéndose la medida y tamaño que debían tener, la calidad de la tela que debía usarse, que había de ser Holanda o Cambrai y no otra alguna, y toda la corte reformó sus cuellos. El chocolate del loro, por supuesto. Sorpresivamente, Baltasar de Zúñiga falleció el 7 de octubre de 1622 y fue sustituido por su sobrino Gaspar de Guzmán, en el que al principio de su mandato encontramos un reflejo perfecto de su tío Baltasar de Zúñiga. Un valido con ideas geniales, con actos incluso de generosidad, pero que al final acabó pareciéndose demasiado a su principal rival, el cardenal Richelieu, con quien mantuvo una partida en la que la apuesta no era otra que España. Los errores y los aciertos de ambos mandatarios hicieron que la victoria de uno de ellos no estuviese siempre clara. Pero la moneda, para desgracia de España y de la humanidad, dio la victoria al maquiavélico francés y no al maquiavélico español. Tal vez si la suerte hubiese favorecido los designios del conde duque, su fama no sería tan triste. Pero para su desgracia y sobre todo para la desgracia de España,
el beneficiario de los hados no fue él, sino Richelieu. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal. Al acceder al valimiento Gaspar de Guzmán, una de las primeras medidas que quiso adoptar fue a todas luces una excelente idea. El conde duque se propuso repartir entre todos los reinos la carga militar que soportaba Castilla en exclusiva. Desde el reinado de Carlos I, España estaba presente en todos los campos de batalla europeos, y en estos momentos los enemigos, Francia, Inglaterra y Holanda, estaban dispuestos de una manera decidida a acceder al predominio en el mundo. La inoperancia de Felipe IV permitió que el conde duque ejerciese no como secretario de Estado, sino como valido, imagen que se desarrolló ya en el reinado de Felipe III, donde los duques de Lerma y Uceda desbordaron ampliamente las funciones del secretario de Estado, y en el caso de Olivares lo convertiría prácticamente a él en rey absoluto, siendo este hecho el origen de la enemistad de nobles y oligarcas. Pero la respuesta de Olivares a esta actitud de la nobleza dejaba patente su carácter y la dureza con que se vengaba, y hacía sentir el peso de su indignación sobre los grandes y poderosos que se atrevían a desobedecerle y a resistir su voluntad. Llegó a acogotarlos de tal manera que los tenía absolutamente acobardados y sumisos. La labor del conde duque sería uniformar los reinos hispánicos, llevando a cabo las oportunas reformas en los distintos campos, sobre todo administrativos y jurídicos. Así, entre 1621 y 1625, elaboró un proyecto centralizador de la monarquía hispánica, la llamada Unión de Armas, que al ser aplicada levantó revueltas y descontento en territorios como en Portugal, en Nápoles, en Sicilia y en Cataluña. Este proyecto pretendía crear una reserva de 140.000 soldados para la defensa de un posible ataque exterior. Castilla y las Indias aportarían 44.000. Cataluña, Portugal y Nápoles aportarían cada uno 16.000. Flandes, 12.000. Aragón, 10.000. Milán, 8.000. Y Valencia y Sicilia y las islas aportarían cada uno 6.000. Otro aspecto a tener en cuenta era la cuestión mercantil. Olivares tuvo que observar con sorpresa que el tráfico mercantil de las especias en los puertos de Levante estaba en manos de ingleses y que los alicantinos se negaban a asumir su riesgo. Por ello, con la Junta de Comercio pretendió revitalizar el comercio, sobre todo el de Levante, mediante la formación de una compañía de tipo parecido al de los holandeses, con el fin de evitar el predominio de estos y de los ingleses en el transporte. Era evidente que, en principio, el valido llegaba con buenas y grandes ideas, como vemos en el campo de la administración y también en el de la defensa. De hecho, el conde duque ya había establecido la necesidad de una España unificada en su gran memorial de las Navidades de 1624. La unión de armas era el primer paso para conseguirla. Creía en el gobierno científico y recopiló estadísticas e informaciones que le convencieron de que Castilla estaba pagando demasiado y el resto del imperio demasiado poco sobre el costo de la defensa imperial, y dio especial importancia a las cifras de población que tenía que usar en cada territorio, y efectuó una distribución equitativa, marcando las aportaciones que debía efectuar cada territorio para atender las necesidades generales. La aplicación de estas medidas, unido al carácter personal de Olivares, fue excusa para encender la chispa de los conflictos terroríficos de 1640. La unión de armas era un proyecto coherente. Tanto los economistas como los ministros dejaban oír su voz en favor de una distribución más equitativa de la fiscalidad en el imperio y exigían que las diferentes provincias costearan cuando menos su propia defensa. En la atmósfera reformista de los primeros años del decenio de 1620, esas exigencias se hicieron más apremiantes.
Fernández Navarrete expresaba la opinión de muchos arbitristas cuando afirmaba que Castilla pagaba una parte mucho más elevada de los costes de defensa de la que le correspondía. Por su parte, Navarra, Aragón y Valencia solo aportaban algunas sumas de forma ocasional y en cuanto a Portugal y Cataluña se negaban en redondo a contribuir a los gastos generales de defensa, como si el asunto no fuese de su incumbencia, tanto en lo que estaba sucediendo en las fronteras como lo que ocurría más allá de esas fronteras. Se hacía evidente que la magnitud de las empresas de España, fuera de sus fronteras, exigía ante todo unificar la nación, dando un régimen común ante los deberes y sacrificios a cada uno de los antiguos reinos y regiones que formaban el cuerpo de la monarquía. Se daba cuenta de que sin un Estado vigoroso y uniforme, como un bloque, no podía sostenerse por más tiempo la misión que España pretendía seguir ejerciendo en el mundo. Pero Olivares se encontró desde el principio con dificultades para realizar levas de soldados con destino a las continuas guerras que mantenía España, principalmente en Flandes y en Italia. Para intentar solventar ese grave problema, se planteó la citada Unión de Armas, como un intento parecido al intento cisneriano llevado a efecto un siglo antes, que fue conocido como Gente de Ordenanza, y que tanta oposición obtuvo primero de la nobleza y por su influencia de las comunidades. Si Cisneros se encontró con la resuelta enemistad de la nobleza castellana, Olivares se encontró con la enemistad de la nobleza en Aragón, Portugal, las Indias y Flandes, lo que llevó a una situación de continuas revueltas que duraron desde 1640 hasta 1649. Por su parte, la nobleza persistía en amarrarse en sus posiciones de privilegio sin aportar al Estado la colaboración que le era requerida. Como en la revuelta de los comuneros del siglo anterior, la nobleza actuaba movida exclusivamente por sus intereses, no ya de clase, sino estrictamente particulares, lo que hacía que la corrupción fuese generalizada. En este caso, parece que el conde duque fue un ejemplo de honradez que contrastaba con su antecesor, el duque de Lerma. En este sentido, parece que el único error en que incurría el conde duque era en someter toda España a la ley de Castilla cuando decía a Carlos IV: «Tenga vuestra majestad por el negocio más importante de su monarquía el hacerse rey de España. Quiero decir, señor, que no se contente vuestra majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia y conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo mudado y secreto por reducir estos nervios de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia, que si vuestra majestad lo alcanza será el príncipe más poderoso de la tierra». Lo incomprensible en el rey y en su valido, como en tantos políticos posteriores, fue olvidar que las demás regiones que formaban el reino tenían otras obligaciones con el Estado estipuladas y aceptadas en sus leyes regionales, y había que aceptar el hecho fatal de contar con esas regiones a través de esas leyes, o en todo caso de modificar esas leyes con generosidad, con tacto, poniendo un exceso de comprensión frente a cada una de las inevitables susceptibilidades regionalistas. Pero eso poco o nada tenía que ver con la unión de armas, y menos cuando lo que estaba en juego era el propio territorio. La nueva situación política creada con la ascensión de Felipe IV, así como hemos visto, comportó drásticas medidas, pero el peor parado fue Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias, que acabó siendo degollado públicamente cuando fue hallado culpable de asesinato. Otros pagaron sus culpas de diversos modos. El utilizado por el duque de Lerma nos indica el poder que llegó a tener. Se hizo investir cardenal, el duque de Lerma, a sí mismo. Mucho valió al anciano cardenal duque de Lerma el capelo de que había tenido la oportunidad de investirse para no tener un fin más desventurado, si bien tampoco lo tuvo venturoso,
porque desterrado por cédula real en Tordesillas y convalecido de una enfermedad que le puso a 2 dedos del sepulcro y de que estuvo ya desahuciado, alcanzó al fin su libertad por mediación del pontífice y del colegio de cardenales. Eso nos lo dice el historiador Modesto Lafuente. Pero a poco, queriendo el rey recuperar algunas sumas que por pretexto de mercedes y remuneraciones de servicios habían sido defraudados al patrimonio, y particularmente las había recibido el duque de Lerma, nombró jueces especiales y dio un decreto de su mano que decía lo siguiente: por cuanto, entre otras cosas depravadas que el cardenal duque de Lerma hizo despachar en su favor con ocasión de su privanza, fue una etcétera. Las palabras de este decreto hirieron vivamente al antiguo privado de Felipe III. Y se dio la información y el duque fue condenado a pagar al fisco 72.000 ducados anuales, más el atraso de 20 años por rentas y riquezas adquiridas durante su ministerio. El anciano cardenal, en cuyas manos había estado tantos años los destinos de España, no pudo resistir este golpe y murió de pesadumbre. En fin, si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal. Hemos visto que al llegar defenestró al anterior gabinete y llegó y plantó una purga en la administración de Felipe III. Tras esto, lo primero que hizo el conde duque fue convocar cortes con la idea de tratar de atajar la despoblación que amenazaba toda España. Los abusos en el cobro de impuestos, la saca de plata, el control de las importaciones, el control de las fronteras. Encarceló a Pedro Girón, duque de Osuna, acusado de soliviantar a la plebe con la idea de proclamarse rey de Nápoles. Además, redujo drásticamente el número de funcionarios y restringió el tiempo que podían ocupar el cargo. Así, la entrada de Gaspar de Guzmán fue aplaudida como moralizante por un pueblo que había sufrido los excesos durante el anterior gabinete, desconociendo lo que al final depararían los acontecimientos iniciados por el conde duque. No fueron de menor importancia las providencias dictadas en 1622, por las cuales los cargos públicos de mayor al menor debían presentar inventarios de las haciendas que tuviesen cuando pasaban a ocupar sus puestos. Lo mismo hizo con quienes habían estado al servicio de Felipe III. Bien, semejante providencia fue dictada por el aumento escandaloso que, con medios ilícitos y reprobados, habían tenido en gran perjuicio del patrimonio real las haciendas de cuantos habían desempeñado cargos públicos en vida de Felipe III. Y lo curioso es que, mientras tanto, a los virreyes de América se les miraba por un agujerito pequeñito toda la actuación que habían tenido. Es curiosa la actuación del duque de Lerma y del duque de Osuna, a ese respecto al menos. El caso es que el conde duque, que todavía no era conde duque, sino solamente era conde, estableció una junta llamada de reformación de costumbres y mandó que se registrara la hacienda de todos los que habían sido ministros desde 1592 con información de la que poseían cuando fueron nombrados y de la que tenían o habían enajenado después, con objeto de que se conociera la que habían aumentado de forma ilícita. Y todo bajo gravísimas penas. Y por otro real decreto se ordenó que todos los que en adelante fueran nombrados virreyes, consejeros, gobernadores, regentes, alcaldes de casa y corte, fiscales, o para cualquier otro empleo de hacienda o de justicia, antes de tomar los títulos tendrían que hacer un inventario jurado ante los justicias de todo lo que poseían al tiempo que entraban a servir, y
que esos inventarios debían renovarse cada vez que fueran promovidos a otros oficios o cargos mayores, cuya manifestación se había de repetir cuando cesasen, lógicamente, para existir una comparación del enriquecimiento que habían tenido. Una pragmática ordenando las precauciones que se habían de tomar y las penas en que incurrían los que incurriesen en algún delito, para que no se ocultaran los bienes y haciendas en confianzas simuladas. Esa era la actuación que, en principio, el conde duque, pues, de manera ejemplar, intentó imponer. Y es que la moralidad de aquellos momentos dejaba mucho que desear. Se parece tanto a la actual que, desde luego, esas actuaciones que son encomiables en el conde duque serían encomiables si se realizasen hoy. Así a lo mejor no nos encontrábamos con ayuntamientos de 2.000 habitantes que se encuentran con una deuda millonaria que no saben cómo la van a pagar. Pero es que eso además se extiende a toda España, porque la deuda que tiene España es superior al PIB. Bueno, no nos desviemos. En la corte, los nobles se acuchillaban por cualquier motivo sin importancia. Y hasta sus mujeres, las de más alta alcurnia, se conducían del mismo modo. El padre Sebastián González nos cuenta, por ejemplo, que yendo la marquesa de Leganés en su coche por la casa de campo, la seguía el del almirante de Castilla, el cual iba en disposición poco decente con 2 damas y llevaba por eso bajadas las cortinas. Pidió la de Leganés al cochero del almirante que fuese por otro camino. El cochero, por mandato de su amo, no obedeció a la marquesa, y entonces ésta descerrajó un tiro al desdichado Auriga. Bandas de malhechores, precursores de los actuales pistoleros, robaban a los transeúntes. Y si se resistían, los mataban. Las cosas estaban de forma, escribía un cronista de la época, que de noche no se puede salir sino muy armado o con mucha compañía. Y eran con frecuencia estos capeadores y asesinos los soldados de las levas, como los que fueron a Cataluña en 1642, que tuvieron a su paso por Madrid aterrado al vecindario. No hay, decía el mismo cronista, ni qué comer, porque de miedo no vienen provisiones a la corte. Los estudiantes en Salamanca o en Alcalá, en permanente gresca, imitaban en sus desafueros a los cortesanos, y a la violencia se unía la corrupción de los administradores públicos contra los que, no del todo en vano, luchó don Gaspar de Guzmán en una de sus memorables actuaciones, porque tuvo de todo, O sea, y esta, pues por supuesto, pues fue excelente. Pero también usó otras ardides. Sin ir más lejos, fue al parecer más que sospechoso en el asesinato de Juan de Tarsis, conde de Villamediana, hombre de pluma fácil que gustaba criticar al conde duque. La corrupción fue de las clases altas, las directoras y, por tanto, las ejemplares. La grandeza regalada y conquistada por el esfuerzo de cada día transformó a los caballeros cristianos en señores y después se convirtieron en señoritos. Sin embargo, en medio de esta corrupción generalizada de la nobleza y en compensación de la miseria popular, el prestigio estaba mantenido por un ejército que no conocía derrotas, y España ante el mundo era una corte fastuosa y llena de ingenio, adornada de las cabezas insignes de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Velázquez y Quevedo, que todo el mundo conoce. Era lo que la actuación primera en el reinado de Felipe III parecía que se iba a combatir. Toda esa ficción era la envidia de una Europa que intentaba sobrevivir empujada por unas nuevas ideas que nada tenían que ver con su historia.
El protestantismo y los movimientos por él generados estaban pisando con fuerza con el objetivo de liberarse de los principios mantenidos en exclusiva por el Imperio español. En Europa, en los siglos XVI y XVII, los españoles pisaban fuerte, a veces demasiado fuerte, por todos los caminos europeos. Cambiaron la admiración por el orgullo, rezumó la soberbia, y cada día se sintieron más dueños de sí mismos y más capaces de dictar a Europa las normas y directrices de su vida espiritual. Y los europeos, pues, no lo llevaban muy bien. Soportaron la superioridad española con saña. Acumularon tesoros de resentimiento entre la hegemonía española y nos odiaron tanto como nos temieron. Hoy han perdido el 50% de eso. Hoy solamente nos odian. Nos combatieron con astucias, con injurias, con calumnias, con traiciones, y se resistieron a admirar las creaciones de nuestra mente y de nuestro ingenio. Y hasta nos han convencido que somos unos inútiles. ¿Y eso por qué? Porque el enemigo ya está dentro. Ya llevaban más de medio siglo por este tiempo enfrascados en una guerra sucia a la que España, más atenta al honor que a los resultados, y sus dirigentes, la verdad, más atentos a sus bolsillos, hacía caso omiso. La leyenda negra, creada y divulgada profusamente por sus enemigos, gracias al uso magistral de un elemento que antes no existía, la imprenta. Con ella, novelistas mediocres difundían por doquier mentiras que representaban como historia sobre el ser y actuar de los españoles. Lanzaban injurias increíbles sobre la actuación de la Inquisición y sobre la conquista de América. Hechos infames que aplicaban a España, que la caballerosidad española no podía entender ni por supuesto se planteaba contrarrestar por los mismos medios, que consideraba lo que son medios viles. Y que en definitiva lo único que hacían era adjudicar a España las actuaciones llevadas a cabo por ellos, porque ellos sí hicieron todo lo que dicen que hizo España. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal. La crisis económica que agobiaba la España del siglo XVII llevó al conde duque a buscar dinero en empréstitos de banqueros judíos y judíos portugueses mediante la implantación de nuevas contribuciones. Y aún así, tal vez gracias a ello, se llegó al extremo de la bancarrota del Estado. Para procurar mantener el control de la economía nacional, el conde duque intentó la creación de un banco nacional. Una excelente idea, pero en la que fracasó. Y es que ninguna estratagema surtió efecto, ya que España sufrió la dura recesión económica que afectó también a toda Europa. El Estado pagaba con promesas, con títulos, y los banqueros no querían cobrar con promesas y con títulos. Se inquietaban, cansados de recibir papeles en lugar de dinero efectivo. Y bueno, y como consecuencia aumentaban de una manera permanente la tasa de interés. En esta situación y buscando fuentes de financiación que se prometían, o se las creía el propio conde duque como poco lesivas, don Gaspar se lanzó a poner en producción la minería explotada por el Imperio Romano, a lo que la sátira de Quevedo no quedó callada. Y desde luego lo barrió. Sin embargo, a pesar de la terrible crisis, entre 1618 y 1640, en un periodo que, como decimos, era de unas dificultades financieras escandalosas, España destinó fondos sustanciales, muy sustanciales, a la guerra en Alemania. La única solución para tantas dificultades la encontró en la devaluación de la moneda. Aquí es donde el conde duque ya empezó a abordarla. En los primeros 5 años se lanzaron emisiones enormes,
de moneda basura, moneda de vellón, cuyo valor estuvo en adelante sometido a las oscilaciones más impresionantes, bruscas y descabelladas. En 1628, el valor del vellón se redujo al 50%. 10 años después, se ordenó la reestampación del vellón al triple de su tarifa. En 1641, y a consecuencia de las revoluciones surgidas en Portugal y en Cataluña, se hizo una nueva reestampación por el doble de su valor. Pero el año siguiente, en 1642, el gobierno tuvo que hacer una deflación, rebajando el valor de las piezas de 12 y 8 maravedís a 2 maravedís, las de 6 y 4 maravedís a 1 maravedí y las de 1 a medio, que fue el que era conocido como blanca. De ahí viene cuando aquel dice, no tengo ni blanca. Pues la blanca es medio maravedí en el siglo XVII. Pero si tomó medidas para controlar los excesos que habían hecho otros, por su parte realizó dispendios que como poco podían ponerse a la altura de lo que estaba castigando. No es asunto menor la construcción del Palacio del Buen Retiro, en unos momentos en que la crisis económica estaba acogotando el Estado, ni las fiestas y saraos que gustaba organizar por el motivo más fútil. Uno de los espectáculos de recreo que más en boga se pusieron durante el reinado del conde duque de Olivares, porque él era el rey, además de las cañas y los toros y de los bailes y mascaradas, fueron las comedias, que casi habían estado proscritas en los siglos anteriores, y se hicieron, durante este tiempo, la diversión favorita del rey. Y al hacerse favorita del rey, se hizo de la corte, y al hacerse de la corte, se hizo del pueblo. Así es que prosperó el arte de una manera maravillosa, dedicándose a la composición dramática a los principales caballeros que, en vez de ejercitar sus títulos en lo que habían conseguido sus ancestros, pues se dedicaban a estas cosas. Y hasta el mismo rey hizo su ensayo de autor. Se representaban comedias, no solo en los sitios públicos, en los corrales, en el palacio y en las casas de los grandes, sino en las calles y en las plazas, y hasta en los conventos. Bueno, esto nos recuerda algo de hoy mismo, ¿verdad? Los caballeros cortesanos, sin exceptuar al mismo rey, se encontraban con normalidad en los aposentos, en los aposentos de los cómicos, con una gracil familiaridad. De estas situaciones, el amigo Felipe IV pues llegó a tener una amistad muy cercana con una de las cómicas más afamadas del momento, que se llamaba María Calderón, de cuya amable simpatía pues acabó naciendo un hijo bastardo, a quien se le puso el nombre de Don Juan de Austria. Un hombre que podía haber tenido una mejor historia, y todo prometía que lo iba a ser, y al final falló. Y es que, el caso que por encima de las necesidades nacionales parecía el conde duque padecía la mixtificación del ególatra. El ansia de mandar y la grandeza medraron en él, en su ánimo, de una forma que podemos calificar de delirante, de extravagante, de trágica. Entre las primeras cosas que llaman la atención sobre esta forma de actuación era la solemnidad de que rodeaba su persona cuando aparecía en público, en contraste con la austeridad que llevaba en su vida privada.
Durante su estancia en Zaragoza, en 1642, salía 2 veces al día a pasear por la ciudad y por el campo, acompañado de 12 coches y de 400 hombres armados, unos a pie y otros a caballo. Contrasta, efectivamente, porque luego su vida privada era muy prudente. Bueno, mixtificación que no se quedaba en los alardes de fiesta, suntuosos palacios y estrambóticos paseos. Aprovechaba cualquier circunstancia, como en el caso del sitio de Fuenterrabía, que finalmente, y gracias sobre todo a la actividad de su población, y a pesar de la lenta actuación de la administración, resultó una sonada victoria sobre el invasor francés para acumular títulos y triunfos. Fue el de Fuenterrabía, al cabo, su último gran lucimiento, el apogeo de su poder, siendo que a partir de ese acontecimiento, sucedido en 1638, comenzaría su ruina y la ruina de España. El conde-duque hizo que se le concediese a él y a sus sucesores la entrega anual de una copa de oro por haber evitado el levantamiento de Portugal. Junto a este decreto, le fue concedida una renta de 2.000 ducados, 1.000 vasallos en Sevilla, equivalente a 50.000 ducados. La alcaldía de Fuenterrabía, con 300.000 maravedís de sueldo. La tesorería general de la Corona de Aragón. Estos excesos, que llamaban la atención por la actuación tenida con los administradores del reinado anterior, provocaban un gran malestar en el pueblo que respondía con coplillas y poemas. Pero el valido no dudaba en cortar tales atrevimientos. Como respuesta a un poema de Quevedo, fue Quevedo tomado preso el año 1639 y confinado, según relata él mismo, a una celda insalubre. Mientras, el pueblo llamaba a Felipe IV el hoyo, que se hace más grande cuanta más tierra le quitan. Simpático el pueblo español. Pocos historiadores tratan con cariño la figura del conde-duque, a la que, sin embargo, no le niegan prendas, porque además las tiene. Dice, se le citan como varón de ánimo constante, de gran resolución, de notable ingenio, que son oscurecidas tras una breve coma, indicando que eran prendas que oscurecían ser nada señor de sí, poseído de una extraña ambición, vengativo a veces, pocas, generoso y soberbio siempre. No pensaba con maduro examen las cosas, emprendía las más arduas sin considerar cuáles serían sus resultados y las dejaba en todo punto al arbitrio de la ciega fortuna. Ni cuidaba de ganar amigos, ni de servir a buenos. Para los que murmuraban de él no tenía el disimulo por castigo. Belicoso siempre, estaba atento a las materias del Estado. En fin, una combinación un tanto rara. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal. Francisco de Quevedo lanzaba unos dardos envenenados contra el conde-duque. Decía, ¿ves quién eres, que solo condenas lo que se hace y siempre alabas lo que se deja de hacer? Eres las viruelas de los que pueden, mal que da a otros, y de que ninguno se escapa, y de que muchos no escapan. Es que don Gaspar empezó con buen pie, cierto, tomando medidas ejemplares contra los personajes corruptos del reinado de Felipe III. Pero muchos de quienes le apoyaban acabaron siendo pertinaces enemigos. El motivo menor de estas enemistades no era echar las culpas del desbarajuste a terceros que poco o nada podían hacer, dado el control férreo que ejercía el propio conde-duque. Así personajes como Quevedo, que había estado en la nómina del valido, acabó siendo su feroz enemigo, un feroz enemigo que pagó con cárcel lóbrega sus ocurrencias que le llevaron a escribir. Tratóse de entender más tiempo el oro y la plata en estos reinos,
viendo cuán breve pasadizo han fabricado en los cuartillos los extranjeros para su extracción. Tratóse de la mortificación de los cuartos y tiraste piedras. Dime, esconde la mano. ¿Qué tiraste contra quién? Con subir los cuartos. Puso el oro y la plata en cobre, pues hoy haces tales extremos contra quien, con bajar los cuartos, los ha puesto en cobro. Y es que la situación económica era francamente crítica. No había fondos suficientes para atender todos los frentes que estaba atendiendo el ejército español en Flandes, en Italia, en Alemania. Los genoveses habían previsto el colapso que se produjo en los últimos días de enero de 1627, cuando la corona, ante la imposibilidad de adelantar nuevos ingresos, se declaró en bancarrota. Suspendió el pago de sus deudas y compensó a los acreedores con pagarés con juros. Mientras, el conde duque daba oídos a quienes le prometían fabricar plata con materiales viles. Un pobre estudiante holandés estuvo tratando, bajo los auspicios del conde duque, de convertir en plata pura una mezcla de plata y cobre. Bueno, como es natural, todo acabó en un gran fracaso y con sus huesos en la cárcel. Otro extranjero más listo obtuvo también licencia para sus experiencias en el Palacio del Buen Retiro y aseguraba obtener plata de cosas muy viles. Como la transformación no iba por buen camino, una noche desapareció con los 2000 ducados que había recibido para llevar a cabo sus experimentos. De estas genialidades se burlaba el pueblo, y en particular Quevedo, quien llegó a escribir: «Sentiría mucho que tan grave personaje se corriese de que le llamo merced. Ya sé que a ratos es casi excelencia, a ratos señoría y a ratos vos. Todo esto, batido a rata por cantidad, le viene de molde una merced muy reverenda, que también sabe vestirse de este título. Demonio es el señor Pedrisco de Rebozo, granizo con máscara, que no quiere ser conocido por quien es, sino por Honda, que ya tira chinas, ya ripio, ya guijarros y esconde la mano, y esconde y marqués, y duque, y tú, y vos, y vuestra merced». Pero Quevedo no fue siempre enemigo de don Gaspar, de quien obtuvo reconocimiento y ayuda. Las relaciones entre el poeta y el privado continuaban en el año 1633 siendo muy cordiales, como lo demuestra la carta que Quevedo escribió a la mujer de Olivares, en la que humorísticamente y denotando gran confianza con la condesa, pinta el modelo ideal de la mujer que quisiera para sí mismo. Pero 6 años después, en 1639, Quevedo es puesto preso, supuestamente por haber hecho llegar al rey uno de los muchos papeles acusatorios en verso que escribió y que circularon profusamente por aquellos momentos. Se dice también que logró poner el papel en la mesa del rey, entre 2 platos o en una servilleta, con la complicidad de los criados enemigos del privado, que por supuesto también los tenía en el palacio. Todas esas actuaciones, si no fueron las causantes del desastre de 1640, fueron cuando menos argumentos para justificarlas. ¿Podían haber tenido otro resultado los levantamientos de Portugal y de Cataluña? Absolutamente sí. ¿Fue responsable directo del mal resultado el conde duque? Personalmente creo que sí. Porque si por una parte se hace necesario mantenerse firme a la hora de imponer una actuación, como era la unión de armas, siempre hay campo para negociar. Y del mismo modo que en la revuelta comunera de Carlos I se cedió en aspectos que nunca debió defender Carlos I, y supo apearse de los mismos y usar de esa renuncia contra sus enemigos, al tiempo que mantenía los principios que justificaban su lucha y la de España. Y hasta llegó a perder terreno en la lucha contra los nobles. Cuestión de peor defensa. Pero lo de
Eso no tiene parangón con lo que hizo el conde duque. Gaspar de Guzmán, por el contrario, no supo trabajar a su favor, eliminando los excesos que llevaba la imposición de la unión de armas. Si es cierto que la unión de armas posibilitaba la equidad entre todos los reinos, también es cierto que las exigencias hechas a Cataluña estaban infladas. Y un buen acto político hubiese sido sencillamente desinflarlas y dejarlas en su justa medida. Podría arguirse que la aportación exigida a Cataluña estaba justificada por el ataque que en esos momentos estaba sufriendo por parte de Francia en su propio territorio. Pero esa es una cuestión que ni tan siquiera llegó a plantearse el conde duque. Y la Generalidad negaba la mayor, y el orgullo del conde duque le impidió tan siquiera pensar en ello. O sea que hay que repartir culpas de una forma ponderada, ¿eh? La cerrazón de mente del valido fue letal, ya que durante el año 1640 y los primeros meses de 1641 ya habían existido diversas oportunidades para un acuerdo. Especialmente intensos habían sido los intentos de mediación del Papa Urbano VIII y del nuncio apostólico, Fanicetti. Según opinaba a comienzos de septiembre de 1641 el embajador toscano Octavio Puzzi, hasta aquella fecha Olivares había tenido varias ocasiones de llegar a un acuerdo ventajoso que salvase la reputación del rey. Pero sus anhelos de quedar como un vencedor indiscutible del desafío lanzado por el Consejo de Ciento había hecho que ninguna de esas oportunidades prosperase. Tras la pantomima llevada a cabo con la intervención de Felipe III en la campaña de Cataluña, que terminó antes de empezar, con una serie de fiestas sin fin en Zaragoza, el conde duque de Olivares fue destituido el 17 de enero de 1643. A finales de año sería sustituido por Luis Méndez de Haro, sobrino del conde duque, mientras el ejército y la administración se deshacían como un azucarillo, y mientras por el camino de Santiago entraban tropas francesas disfrazadas de peregrinos destinadas a Portugal. 22 años detentó el valimiento Olivares, y a los pocos meses de ser destituido, fallecía. En su descargo, el propio Valido escribió una obra titulada El Nicandro, donde se defiende de todas las acusaciones de las que fue objeto, y fue objeto de la acusación de hereje, basándose en que impidió la boda de la infanta María con el rey de Inglaterra, de haber apartado al rey de relaciones beneficiosas, del encarcelamiento de los duques de Uceda y de Osuna, de haber roto las treguas con Holanda, achacando tales hechos a Baltasar de Zúñiga, de la guerra de Cataluña, descargando sobre el marqués de los Vélez y sobre la cobardía del ejército, de la separación de Portugal, culpa a Felipe II, de los dispendios económicos, culpa a las necesidades del ejército, de las pérdidas de las flotas, culpa a los vientos, de los sueldos a sus amigos, de los sueldos a sus amigos, culpa a la maledicencia. De la riqueza de los ministros dice que debía ser acorde a la inmensa monarquía, pero para nada hace referencia a la situación económica del momento. Del malestar de los grandes de España no habla. De la venta de cargos decía que así servían mejor a la monarquía. De haber mentido al rey, dice que si tal hubiese hecho sería que el rey era tonto. Y es que a lo mejor lo era. De la gran cantidad de mercedes recibidas, las compara con las que recibió su alter ego, el cardenal Richelieu, que fueron mucho mayores, decía. A la acusación de lujo responde que otros lo manifestaban aún más. Dice que facilitó fondos al Estado por un monto de 760.000 ducados y muchos más. De los gastos ocasionados por la construcción del Buen Retiro, dice que el Buen Retiro no era para él, sino para el rey.
de no haber socorrido la plaza de Maastricht, acusa al ejército porque los oficiales estaban divertidos en el juego. Sobre los asesinatos que se le imputaban, dice que solo castigó a los culpables y que si se morían de aprensión no era su culpa. Sobre que le quitaba la libertad de voto, arguye que el ingenio superior del conde, con sus razones y experiencia, repito, porque no se entiende esto. Sobre que quitaba la libertad de voto, arguye que el ingenio, su ingenio, reducía todos a su parecer. Frente a la comparación con Richelieu, se defiende diciendo que si, como hizo Richelieu, España hubiese prescindido de proteger a la religión por encima de todo, se habría tenido otro resultado. De los sucesos de Cataluña, se defiende diciendo que unos reinos no sirven a la monarquía en igual medida que los otros, y esta injusticia es la que trató de corregir. Bueno, ahí a lo mejor tenía algo. A la demanda de que se eligieran ministros queridos por el pueblo, responde que al pueblo le da igual quien gobierne mientras le dé pan. Pues a lo mejor ahí también. Personalmente tengo que decir que la figura del conde duque me resulta ambivalente. Ambivalente. Creo que pudo ser un buen consejero y se convirtió en un mal gobernante. Para la mayoría es sencillamente lo segundo. Pero hay quien se queda con la parte positiva. El conde duque, víctima de su error capital, el cronológico, era un Quijote que llegó con un siglo de retraso a la gobernación de España. Cuando dice Cánovas que Olivares sentía los problemas de España como Carlos I, tiene razón. Pero querer gobernar como Carlos I, con la España de Felipe IV, es una locura imperdonable. Y eso lo dice Gregorio Marañón en su obra El conde duque de Olivares, La pasión de mandar. Y además también Gregorio Marañón dice otro juicio, que dice en julio de 1645 moría don Gaspar en Toro, aplastado por su propia caída. Ya en el destierro supo la gran desgracia definitiva de nuestras armas en Rocroi. La pérdida de Portugal tuvo la suerte de no presenciarla en este mundo. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.